Estoy sucia por dentro, confesó, y el ranchero tomó una decisión que lo cambió todo. El sol comenzaba a asomarse detrás de las colinas cuando Clara llegó al pequeño camino de tierra que llevaba al rancho de don Emilio. El aire olía a tierra mojada y a heno fresco, un aroma que le recordaba a su infancia en un pueblo lejano, aunque no había regresado a él en años. Cada paso que daba levantaba polvo, y sus botas viejas crujían sobre el terreno irregular. Aquel lugar era distinto de la ciudad que había dejado atrás, no había ruido de autos ni luces parpadeantes, solo el canto de los pájaros y el silbido del viento entre los árboles. Clara llevaba un bolso raído, con algunas pertenencias que parecían pesar más de lo que realmente eran. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también determinación. Había tomado la decisión de salir de su vida anterior, de buscar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, aunque no supiera exactamente cómo hacerlo. Siempre había sentido que cargaba algo dentro de sí misma, una especie de suciedad emocional que no sabía cómo limpiar. Por eso había llegado hasta aquel rancho, guiada por el rumor de que don Emilio era un hombre justo y, aunque reservado, sabía dar oportunidades a quienes realmente lo necesitaban. Al acercarse a la casa principal, Clara vio a lo lejos a un hombre robusto trabajando cerca del corral. Tenía la espalda recta, hombros anchos y manos callosas que hablaban de años de trabajo duro. Sus movimientos eran precisos y tranquilos, como si cada acción estuviera pensada con cuidado. Don Emilio levantó la vista al escuchar el crujido de la puerta del corral y la mirada del nuevo visitante. Clara sintió un ligero escalofrío, había algo en aquel hombre que inspiraba respeto y, al mismo tiempo, curiosidad. «Buenos días», dijo Clara con voz suave, un poco temblorosa. «Me llamo Clara, y, estoy buscando trabajo». Don Emilio la observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos eran oscuros, profundos, y parecían mirar no solo su rostro, sino también más allá, como si intentaran descubrir su historia. ¿Trabajo?, repitió él, con voz grave pero calmada. Aquí no hay mucho para hacer, salvo cuidar el ganado, la tierra y la casa. Lo sé, respondió Clara, intentando no mostrar su nerviosismo. Estoy dispuesta a aprender. Hubo un silencio. Don Emilio se pasó la mano por la barba, reflexionando. Luego, con un gesto casi imperceptible, le indicó que podía acercarse. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad, una oportunidad podía cambiarlo todo, pero también podía ser un nuevo desafío que no sabía si estaba lista para enfrentar. Mientras caminaba hacia él, Clara recordó todo lo que la había llevado hasta ese momento. Su vida en la ciudad había sido una sucesión de trabajos mal pagados, habitaciones estrechas y relaciones que siempre terminaban dejándola más sola. Cada error, cada decisión que sentía incorrecta, parecía acumularse dentro de ella como un peso imposible de soltar. A veces se preguntaba si alguna vez podría sentirse limpia por dentro, si alguna vez dejaría de sentir esa sensación de culpa que la acompañaba constantemente. Al llegar junto a don Emilio, Clara bajó la mirada, como si quisiera protegerse de su juicio. Pero él no parecía juzgarla, simplemente la observaba, evaluando su disposición y su sinceridad. Finalmente, habló: si vas a quedarte aquí, deberás trabajar duro. Nada llega fácil en este rancho. Clara asintió, con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Lo entiendo, dijo. Y quiero aprender. Don Emilio pareció satisfecho con la respuesta. Entonces empieza mañana al amanecer. Te mostraré todo lo que necesitas saber, dijo, volviendo a su trabajo. Clara pasó la tarde explorando los alrededores del rancho. Caminó por los senderos que rodeaban los campos, observó los establos y el corral de los caballos, y se detuvo frente al río que bordeaba la propiedad. El agua era clara y fresca, y al mirar su reflejo vio en sus propios ojos algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Aunque el pasado seguía allí, sentía que podía empezar a dejarlo atrás, paso a paso. Esa noche, Clara durmió en una pequeña habitación que don Emilio había preparado para ella.
Las paredes eran sencillas, con madera clara, y una ventana dejaba entrar la luz de la luna. Mientras se acostaba, su mente repasaba los acontecimientos del día. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que tal vez había tomado la decisión correcta. Sin embargo, también sentía miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que su pasado la alcanzara de nuevo. Al día siguiente, al amanecer, don Emilio la despertó con una voz firme pero tranquila: hora de trabajar. Vamos a empezar con los caballos. Clara siguió sus indicaciones, aprendiendo a limpiar los establos, alimentar a los animales y preparar el corral. Sus manos se llenaron de callos y su ropa se ensució, pero por primera vez, no le importó. Cada esfuerzo parecía limpiar un poco de la suciedad que sentía dentro. Don Emilio la observaba de vez en cuando, corrigiendo suavemente sus errores y elogiando su empeño. Aunque no lo decía con palabras, Clara percibía que él confiaba en ella. Durante las siguientes semanas, Clara y don Emilio comenzaron a establecer una rutina. Trabajaban juntos en la tierra, cuidaban a los animales y, en los momentos de descanso, conversaban sobre la vida en el rancho y las experiencias pasadas de Clara. Fue entonces cuando ella sintió la necesidad de abrirse más, de confesar lo que llevaba guardado durante años. Una tarde, mientras limpiaban el granero, Clara respiró hondo y dijo: don Emilio, hay algo que debo decirle. Algo que me hace sentir sucia por dentro. Él se detuvo y la miró, sin decir palabra, permitiéndole continuar. Clara sintió que, por primera vez, no tendría que cargar sola con su culpa. Había encontrado un lugar donde podía ser honesta y donde su pasado no la definiría por completo. El ranchero asintió lentamente, sin interrumpirla. Sabía que lo que iba a escuchar podría cambiar la forma en que veía a esa joven, pero también entendía que todos merecen una segunda oportunidad. En ese instante, Clara sintió que algo en su interior comenzaba a transformarse, la esperanza de que podía limpiar su corazón y encontrar su lugar en el mundo real. El sol se escondía detrás de las colinas cuando ambos terminaron su jornada. Clara se sentó en el porche, observando cómo la luz dorada iluminaba los campos, y pensó que, aunque no sabía lo que el futuro le depararía, había dado el primer paso hacia una vida nueva. Una vida donde podía, poco a poco, sentirse limpia por dentro. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, lleno de tonos naranja y rosa que iluminaban los campos del rancho. Clara se levantó antes de que sonara el primer gallo, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El día anterior había sido agotador, pero gratificante. Sus músculos estaban doloridos y sus manos tenían algunas ampollas, pero nunca se había sentido más viva. El trabajo en el rancho no era fácil, pero algo en la rutina la hacía sentirse en paz, como si estuviera haciendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Mientras desayunaban en la pequeña cocina del rancho, don Emilio la observaba preparar su comida. No dijo nada al principio, solo la miraba con atención, como si quisiera asegurarse de que Clara se sintiera cómoda y no tuviera miedo de ser ella misma. Clara sentía que él podía leerla, que sabía cuando estaba nerviosa o triste. Esa mirada, aunque intensa, no intimidaba, por el contrario, le daba cierta seguridad, como si hubiera alguien dispuesto a comprenderla sin necesidad de juzgarla. Hoy vamos a revisar el ganado del otro lado del río, dijo don Emilio mientras terminaba su café. Será un día largo, así que prepárate para caminar mucho. Clara asintió con determinación. Había decidido que no huiría de sus responsabilidades ni de sus emociones. Cada paso que daba hacia el ganado y la tierra le recordaba que estaba construyendo algo nuevo, aunque aún no supiera exactamente qué. Caminando entre los pastizales, Clara comenzó a pensar en cómo había llegado a ese punto. Recordó su vida en la ciudad, los trabajos que nunca valoraron su esfuerzo, las amistades que se desvanecieron y los momentos en que la soledad parecía insuperable. Pensó en cada error que había cometido y en cómo esos errores la habían hecho sentir sucia por dentro, como ella misma lo había expresado la tarde anterior. Cada pensamiento era un recordatorio de que necesitaba cambiar,
pero también un peso que no sabía cómo soltar del todo. Cuando llegaron al corral del otro lado del río, don Emilio comenzó a revisar cada animal, asegurándose de que estuvieran saludables y bien alimentados. Clara lo observaba con atención, tratando de aprender cada detalle de su trabajo, desde cómo examinar la salud del ganado hasta cómo manejar a los animales más difíciles sin lastimarlos. Cada instrucción era una oportunidad para demostrar que podía confiar en sí misma y en sus capacidades. Después de un par de horas, mientras se sentaban a descansar bajo un árbol grande, Clara sintió que era el momento de hablar. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban ligeramente. Miró a don Emilio a los ojos, y por primera vez desde que había llegado, no intentó ocultar lo que sentía. Don Emilio, comenzó con voz suave. Hay algo que debo decirle. Algo que me hace sentir, diferente de los demás. Él la miró en silencio, sin interrumpirla, como si supiera que cada palabra era importante y que debía escucharla con atención. Clara respiró hondo, reuniendo el valor que había guardado durante años. Estoy sucia por dentro, confesó finalmente. He cometido errores, he tomado decisiones de las que no me siento orgullosa, y a veces siento que nunca podré ser alguien mejor. Don Emilio no respondió de inmediato. Sus ojos no mostraban sorpresa ni juicio, solo una mezcla de comprensión y paciencia. Sabía que la joven frente a él estaba compartiendo algo profundo, algo que no se podía ocultar con palabras vacías o gestos superficiales. Clara, dijo finalmente, con voz calmada. Todos llevamos cosas dentro que no nos hacen sentir bien. Lo importante no es lo que hemos hecho, sino lo que decidimos hacer ahora. Sus palabras sorprendieron a Clara. Nunca había oído algo así. Siempre había sentido que sus errores la definían, que no había manera de escapar de ellos. Pero la forma en que don Emilio hablaba le dio una chispa de esperanza. Por primera vez, sintió que alguien podía verla más allá de sus fallos, que podía ofrecerle una oportunidad de comenzar de nuevo. Durante los días siguientes, Clara se dedicó con aún más empeño al trabajo del rancho. Cada tarea que realizaba se convirtió en un pequeño acto de redención, como si con cada esfuerzo pudiera limpiar un poco de la suciedad que sentía dentro. Alimentaba a los animales con cuidado, arreglaba cercas, barría los establos y aprendía a manejar la tierra de manera eficiente. Don Emilio la corregía cuando cometía errores, pero también la elogiaba cuando veía su progreso. Poco a poco, una rutina tranquila y constante comenzó a transformar la relación entre ellos. Don Emilio empezó a compartir algunas historias de su propia vida, momentos en que había tomado decisiones difíciles, momentos en que había tenido que confiar en otras personas y momentos en que había fallado. Clara escuchaba con atención, descubriendo que incluso alguien tan fuerte y seguro como él también había tenido dudas y miedos. Esto la hizo sentir menos sola y más comprendida. Una tarde, mientras arreglaban una cerca dañada por la lluvia reciente, Clara se atrevió a preguntar, «Don Emilio, ¿alguna vez se ha sentido como si llevara algo sucio dentro?» Él la miró, y por un momento pareció perderse en sus recuerdos. Luego asintió lentamente. «Sí», dijo. «Todos tenemos cosas que nos pesan. La diferencia está en qué hacemos con eso. Algunos se esconden, otros aprenden a usarlo para hacerse más fuertes. Tú tienes la oportunidad de elegir qué camino tomar». Las palabras resonaron en Clara de manera profunda. Era un recordatorio de que su pasado no tenía que definir su futuro, y que el cambio era posible si estaba dispuesta a trabajar por él. Sintió una mezcla de alivio y motivación, como si una puerta se hubiera abierto en su interior, dejando entrar la posibilidad de sentirse limpia algún día. Sin embargo, no todo era fácil. Clara seguía enfrentando momentos de duda y culpa. A veces, cuando estaba sola en el granero o caminando por los campos, los recuerdos del pasado regresaban con fuerza, haciéndola sentir pequeña y vulnerable. Pero aprendió a respirar, a aceptar esos sentimientos sin dejar que la dominaran y a continuar adelante. Cada día en el rancho se convirtió en un pequeño acto de valentía,
en una oportunidad para demostrar que podía superar lo que la había estado reteniendo durante tanto tiempo. Don Emilio también enfrentaba su propio dilema. Ayudar a Clara significaba abrir su vida y su rancho a alguien que traía consigo un pasado complicado. Podía ser un riesgo, pero también podía ser una oportunidad para hacer el bien de una manera que nunca antes había experimentado. Cada vez que la veía esforzarse y sonreír a pesar de sus dudas, sentía que su decisión de confiar en ella había sido la correcta. Una tarde, después de un día largo de trabajo, se sentaron juntos frente a la casa principal, observando cómo el sol se escondía detrás de las colinas. El cielo estaba lleno de colores cálidos, y el aire olía a tierra seca y hierba recién cortada. Clara rompió el silencio. Gracias por confiar en mí, don Emilio. Nunca había sentido que alguien pudiera ver más allá de mis errores. Él asintió con una leve sonrisa. No se trata de confianza ciega, Clara. Se trata de ver el esfuerzo, la intención y la voluntad de cambiar. Si sigues así, te aseguro que encontrarás la paz que buscas. Clara sintió una calidez en el pecho, una sensación que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez, no sentía que su pasado la definiera, sentía que estaba construyendo algo nuevo, con esfuerzo y honestidad. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que no estaba sola. Esa noche, mientras se acostaba en su habitación, Clara reflexionó sobre los últimos días. Había confesado su culpa, había trabajado duro y había encontrado a alguien dispuesto a creer en ella. Sintió que, aunque todavía llevaba cicatrices emocionales, estaba comenzando a limpiarlas, a comprender que su valor no dependía de lo que había hecho, sino de lo que estaba dispuesta a construir desde ese momento. Don Emilio, por su parte, se quedó sentado en el porche un rato más, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Pensaba en la decisión que había tomado al confiar en Clara y en cómo, sin darse cuenta, esa decisión también lo estaba cambiando a él. La vida en el rancho continuaba, con sus rutinas y desafíos, pero ahora había una nueva luz en ese lugar, la oportunidad de reconstruir, de sanar y de aprender a perdonarse a uno mismo. En ese momento, ambos entendieron algo importante: la transformación no era solo para Clara, sino también para quienes la rodeaban. Y aunque no podían borrar el pasado, podían enfrentarlo juntos, con esfuerzo, honestidad y la certeza de que cada día era una nueva oportunidad para sentirse, poco a poco, más limpios por dentro. Los días pasaban rápidamente en el rancho, y Clara se adaptaba a la rutina de trabajo con más confianza. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparada para alimentar a los animales, limpiar los establos y ayudar en los campos. Don Emilio, aunque seguía siendo serio y exigente en el trabajo, empezaba a mostrar un lado más cercano. A veces compartía historias de su juventud, de cómo había aprendido a cuidar la tierra y el ganado, y de los errores que lo habían hecho más fuerte. Para Clara, escuchar esas historias era reconfortante, la hacían sentir que no estaba sola en sus propios errores y que el esfuerzo podía traer recompensas. Pero no todo era fácil. Clara llevaba consigo un pasado que a veces se filtraba en sus pensamientos, haciendo que los días más sencillos se sintieran pesados. Recordaba discusiones con antiguos amigos, decisiones impulsivas que la habían lastimado a ella misma y a otros, y momentos en los que había sentido que no merecía una segunda oportunidad. A pesar de estar rodeada de naturaleza y animales, esa sensación de suciedad interior la perseguía. Un día, mientras reparaban la cerca de la parcela más alejada del rancho, don Emilio recibió una noticia que complicaría la vida tranquila que habían estado construyendo. Uno de los vecinos llegó a caballo y, después de saludar con formalidad, le informó que un inspector del gobierno local pasaría por la zona para revisar los documentos del rancho y asegurarse de que todo estuviera en regla. Don Emilio frunció el ceño. Aunque sabía que el rancho estaba en buenas condiciones, el inspector era conocido por ser estricto y exigente, y cualquier error en los papeles podía traer problemas.
Además, la noticia lo llenó de preocupación por Clara, que todavía estaba aprendiendo todo sobre la gestión del rancho y podría sentirse abrumada por la tensión. Clara, dijo mientras se limpiaba el sudor de la frente. Necesitaremos tener todo en orden para la inspección. Esto significa preparar los documentos, revisar los corrales y asegurarnos de que cada animal esté saludable. No será fácil, pero confío en que podemos lograrlo. Clara asintió, aunque una sensación de ansiedad comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que era una oportunidad para demostrar su valor, pero también sentía el miedo de que un error pudiera deshacer todo el progreso que había logrado. Durante semanas había trabajado duro para ganarse la confianza de don Emilio y de los vecinos, y no quería que todo eso se desvaneciera por un descuido. Los siguientes días fueron agotadores. Clara y don Emilio trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, revisando los registros del ganado, limpiando los establos, reparando cercas y preparando cada rincón del rancho. Cada tarea era importante, y don Emilio no dejaba pasar ningún detalle. A veces corregía a Clara con firmeza, y otras veces la elogiaba por su dedicación y esfuerzo. A pesar de las largas horas y el cansancio físico, Clara sentía que cada esfuerzo valía la pena. Sin embargo, mientras el trabajo físico ocupaba gran parte del día, el verdadero conflicto estaba dentro de Clara. Cada vez que cometía un error, aunque fuera pequeño, su sentimiento de culpa crecía. Recordaba sus fallos pasados y los mezclaba con los presentes, creando un peso emocional que parecía imposible de soltar. Comenzó a preguntarse si realmente merecía estar allí, si podía realmente limpiar su corazón y demostrar que era digna de confianza. Don Emilio, por su parte, también enfrentaba un dilema. Confiar en Clara significaba darle la oportunidad de demostrar su valía, pero también implicaba riesgos. Si ella cometía un error grave durante la inspección, podría afectar la reputación del rancho y su propia posición en la comunidad. Cada noche, después de que Clara se retiraba a su habitación, don Emilio revisaba los documentos y repasaba mentalmente los posibles problemas, preguntándose si había tomado la decisión correcta al permitir que alguien con un pasado complicado trabajara allí. Un día, mientras organizaban los registros de los animales, Clara cometió un error al anotar las vacunas de uno de los caballos. El error fue pequeño, pero suficiente para que ella sintiera que había fallado de nuevo. Su corazón se aceleró y la sensación de suciedad interior volvió con fuerza. Se sentó en el suelo del granero, con la cabeza entre las manos, preguntándose si alguna vez podría liberarse de esa culpa que parecía perseguirla sin descanso. Don Emilio la observó desde la puerta. Podría haberla reprendido con severidad, pero en lugar de eso, se acercó con calma. Clara, dijo con voz firme pero suave. Todos cometemos errores. No es el error lo que nos define, sino lo que hacemos después. Clara levantó la mirada, con los ojos húmedos. Pero siempre parece que arruino todo, don Emilio. No importa cuánto me esfuerce, sus palabras temblaban, llenas de miedo y frustración. Él se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre su hombro. No estás arruinando nada, dijo. Estás aprendiendo. Y aprender significa cometer errores. Lo importante es cómo te levantas después. Confío en ti. Sus palabras tocaron a Clara profundamente. Por primera vez, alguien veía más allá de sus fallos y reconocía su esfuerzo. Sintió una mezcla de alivio y determinación, quería demostrarle que podía superar sus dudas y hacer las cosas bien. Mientras continuaban trabajando, Clara comenzó a notar algo que no había sentido antes, la fuerza de su propia voluntad. Cada paso que daba en los campos, cada animal que cuidaba, cada registro que corregía, era un recordatorio de que podía cambiar su historia. Aunque el pasado aún existía, podía elegir cómo enfrentar el presente y construir su futuro. Sin embargo, la tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la inspección. Don Emilio sabía que el inspector sería detallista y que cualquier error podría traer problemas, y Clara sentía que la presión era más grande que nunca.
La noche antes de la visita, ambos se sentaron frente a la casa, observando cómo el cielo se llenaba de estrellas. Mañana será un día difícil, dijo Clara, con voz baja. Tengo miedo de cometer otro error. El miedo es normal, respondió don Emilio. Pero recuerda, no estás sola. Hemos trabajado juntos, y confío en que haremos lo correcto. Lo más importante es mantener la calma y enfocarnos en lo que podemos controlar. Clara asintió, sintiendo que su ansiedad disminuía un poco. Aunque todavía temía fallar, sabía que don Emilio estaba a su lado y que podía enfrentar cualquier desafío con esfuerzo y honestidad. Al día siguiente, el inspector llegó temprano. Era un hombre meticuloso, que revisaba cada documento y cada animal con gran atención. Observaba todo con ojos críticos, y Clara sintió un nudo en el estómago cada vez que pasaba cerca de ella. Sin embargo, a medida que avanzaba la inspección, comenzaron a suceder cosas inesperadas. El inspector hacía preguntas, pero Clara y don Emilio respondían con seguridad y claridad. Cada detalle estaba en orden, y la dedicación que habían mostrado durante semanas comenzaba a dar frutos. A medida que la inspección avanzaba, Clara comenzó a darse cuenta de algo importante: su esfuerzo estaba siendo reconocido, y su pasado ya no definía quién era en ese momento. Sentía que cada acción correcta, cada decisión bien tomada, limpiaba un poco más la sensación de suciedad interior que había cargado durante tanto tiempo. Don Emilio, por su parte, observaba con orgullo cómo Clara enfrentaba la situación. Cada respuesta correcta, cada movimiento seguro, demostraba que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Sentía que, además de cuidar su rancho, estaba ayudando a alguien a encontrar su valor y su fuerza interior. Al finalizar la inspección, el inspector se despidió con un gesto de aprobación. Todo estaba en orden, y no había problemas que reportar. Clara y don Emilio respiraron con alivio, sintiendo que habían superado un desafío importante juntos. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días. Había enfrentado su miedo, trabajado con esfuerzo y aprendido a confiar en sí misma y en los demás. Sentía que, aunque todavía quedaba mucho por hacer, había dado un gran paso hacia la limpieza de su corazón y la reconstrucción de su vida. Don Emilio, sentado en el porche, pensaba en lo mismo. La confianza que había depositado en Clara no solo había demostrado ser correcta, sino que también había cambiado su propia manera de ver la vida. Había aprendido que dar oportunidades podía transformar no solo a quienes recibían la ayuda, sino también a quienes la ofrecían. En ese momento, ambos comprendieron que los desafíos, los errores y las dudas eran parte del camino, pero que el esfuerzo, la honestidad y la confianza podían abrir puertas que parecían cerradas. La vida en el rancho continuaba, con sus rutinas y responsabilidades, pero también con una nueva luz, la posibilidad de redención, de crecimiento y de esperanza. Y así, mientras la luna iluminaba los campos, Clara sintió que un cambio profundo había comenzado en su interior. La suciedad que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer, reemplazada por la seguridad de que podía enfrentar su pasado, aprender de él y construir un futuro lleno de oportunidades y paz. El rancho parecía más silencioso que de costumbre aquella mañana. Clara se levantó antes del amanecer, con el corazón latiendo rápido. Hoy no era un día cualquiera. Hoy se enfrentarían a un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido en las últimas semanas: una visita de un comprador interesado en adquirir parte de la propiedad de don Emilio. A diferencia de la inspección pasada, este comprador no venía solo a revisar papeles, quería ver cómo funcionaba el rancho, cómo se cuidaba el ganado y, sobre todo, quería decidir si podía confiar en las personas que lo manejaban. Clara se vistió con ropa sencilla pero limpia, mientras su mente repasaba cada tarea que tendría que realizar. Sentía nervios, pero también una determinación que nunca antes había experimentado. Cada día en el rancho había sido un paso hacia la confianza y la seguridad, y sabía que hoy sería una prueba de todo ese esfuerzo. Don Emilio apareció en la cocina con su usual seriedad,
aunque esta vez había un brillo especial en sus ojos. Hoy será un día importante, Clara, dijo. Debemos mostrar lo mejor de nosotros, y eso incluye cómo trabajamos juntos. Recuerda, la honestidad y la dedicación valen más que cualquier apariencia. Clara asintió, tomando un profundo respiro. Había trabajado duro, y confiaba en que podía demostrar que merecía la oportunidad que don Emilio le había dado. El comprador llegaría a media mañana, así que aprovecharon las primeras horas para preparar el corral, revisar el ganado y asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Mientras Clara revisaba uno de los establos, pensaba en todo lo que había aprendido. Cada tarea, desde limpiar los corrales hasta alimentar a los animales, había sido una lección no solo de trabajo, sino de paciencia y responsabilidad. Había aprendido a controlar sus nervios, a corregir errores sin rendirse y a colaborar con don Emilio de manera eficiente. Cada acción correcta era un paso más hacia la limpieza de su corazón, hacia la sensación de que podía superar sus errores pasados. La mañana avanzaba, y el sol empezaba a calentar los campos. Cuando finalmente escucharon el sonido de caballos acercándose, Clara sintió un nudo en el estómago. El comprador descendió de su caballo con una expresión evaluadora. Era un hombre de mediana edad, con traje sencillo y mirada curiosa, que parecía observar cada detalle con atención. «Buenos días», dijo don Emilio, ofreciendo su mano. «Soy Emilio, dueño del rancho. Esta es Clara, que me ha estado ayudando durante semanas». Clara estrechó la mano del hombre con firmeza, intentando transmitir confianza y seguridad. «Buenos días», dijo, tratando de sonar tranquila. «Estoy lista para mostrarle el rancho y cómo trabajamos aquí». El comprador la miró con interés, como si quisiera medir no solo su conocimiento, sino también su actitud. «Muy bien», respondió. «Comencemos». La primera prueba llegó cuando tuvieron que revisar el ganado. Clara debía mostrar que conocía a cada animal, su salud, alimentación y vacunas. Mientras guiaba a los animales hacia el corral, sentía que cada paso era una oportunidad de demostrar que había cambiado, que ya no era la persona insegura que había llegado semanas antes. Su voz era firme y clara, sus movimientos precisos y cuidadosos. El comprador asintió varias veces, lo que le dio un impulso de confianza. Pero entonces surgió un problema inesperado, uno de los caballos más grandes se agitó, asustado por un sonido extraño proveniente del bosque cercano. Clara sintió un escalofrío. Si el animal escapaba o se lastimaba, todo podría desmoronarse. Recordó las enseñanzas de don Emilio y actuó con rapidez, acercándose al caballo lentamente, hablándole con calma y usando las técnicas que había aprendido para tranquilizarlo. Con paciencia, logró que el animal se calmara y permaneciera en su lugar. El comprador la observaba en silencio, claramente impresionado por la manera en que manejaba la situación. «Buen trabajo», dijo finalmente. «Manejar un caballo asustado no es fácil, y lo hiciste con calma y seguridad». Clara sintió un alivio enorme. Cada pequeño paso que había dado la preparaba para estos momentos, y ver que sus esfuerzos eran reconocidos reforzó su confianza. Sin embargo, sabía que aún faltaban más desafíos durante el día, y que debía mantener la concentración. Después del ganado, los llevaron a los campos para mostrar cómo se cultivaba y mantenía la tierra. Clara y don Emilio trabajaron juntos, explicando cada detalle al comprador, la rotación de cultivos, la forma en que fertilizaban el terreno, cómo mantenían los sistemas de riego y cómo cuidaban cada planta con dedicación. Clara notó que cada explicación le daba la oportunidad de demostrar que había aprendido mucho y que podía tomar decisiones responsables. Mientras caminaban por los campos, Clara comenzó a reflexionar sobre cómo su vida había cambiado desde que llegó al rancho. Recordó los días en que se sentía perdida y sin valor, y cómo ahora, gracias al trabajo y la confianza de don Emilio, había encontrado un propósito. Cada tarea completada, cada desafío superado, la hacía sentir más fuerte y más capaz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo valioso,
algo que la definía por sus acciones y no por sus errores pasados. El último desafío llegó cuando tuvieron que preparar la casa y los alrededores para mostrar al comprador cómo se vivía en el rancho. Clara limpió cada rincón, organizó las herramientas y aseguró que todo estuviera en perfecto orden. Don Emilio observaba desde la distancia, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que Clara había puesto en cada detalle. La joven trabajaba con una concentración y energía que demostraban cuánto le importaba esta oportunidad. Finalmente, después de horas de trabajo y explicación, el comprador se detuvo en el porche de la casa principal. Se giró hacia don Emilio y Clara, evaluando todo lo que había visto, el ganado saludable, los campos bien cuidados, la rutina organizada y la colaboración evidente entre ambos. Estoy impresionado, dijo con voz firme pero amable. Este rancho está en excelentes condiciones y ustedes trabajan con dedicación y cuidado. Además, se nota que hay confianza y respeto mutuo entre ustedes, lo cual es raro de ver. Clara sintió una emoción profunda. Cada semana de esfuerzo, cada momento de duda y cada error corregido habían llevado a este momento. Se dio cuenta de que su pasado no podía borrarse, pero tampoco tenía que definir su futuro. Lo que importaba era lo que hacía ahora, la persona en la que estaba convirtiéndose. Don Emilio le lanzó una mirada significativa, una que decía sin palabras, lo lograste. Esto demuestra tu valor y tu esfuerzo. Clara sintió que una carga dentro de ella se aligeraba. La sensación de suciedad interior que había acompañado sus días comenzaba a desvanecerse, reemplazada por orgullo y confianza en sí misma. El comprador se despidió con un apretón de manos, dejando claro que había quedado satisfecho con lo que había visto. Mientras se alejaba, Clara y don Emilio se quedaron en silencio, observando cómo el caballo del visitante desaparecía en el horizonte. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y todo parecía más brillante, más ligero, como si el rancho mismo celebrara el éxito del día. Clara se sentó en el porche, respirando profundamente. Sabía que el camino aún no estaba terminado, que todavía había mucho que aprender y mejorar, pero sentía que había alcanzado un punto decisivo. Hoy había enfrentado sus miedos, había trabajado con honestidad y había demostrado su valía. Por primera vez, se sentía capaz de mirar hacia adelante sin sentirse atrapada por sus errores pasados. Don Emilio se sentó a su lado, en silencio. No necesitaban palabras, ambos sabían que algo había cambiado. La confianza que él había depositado en Clara no solo la había ayudado a ella a encontrar su fuerza interior, sino que también lo había transformado a él. Había descubierto que dar una oportunidad verdadera podía cambiar vidas, y que la dedicación, el esfuerzo y la honestidad tenían un valor que iba más allá de cualquier papel o rutina. Esa noche, mientras el sol se escondía y la luna iluminaba los campos, Clara reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Había enfrentado desafíos, superado miedos y aprendido a confiar en sí misma y en los demás. Había descubierto que la limpieza del corazón no se logra de inmediato, sino paso a paso, con esfuerzo y valentía. Y, sobre todo, había comprendido que su pasado no determinaba su valor, sus acciones y su voluntad de mejorar eran lo que verdaderamente importaban. Don Emilio, mirando a Clara con una sonrisa tranquila, pensó en lo lejos que había llegado la joven. Recordó cómo había llegado al rancho semanas atrás, cargada de dudas y miedo, y cómo ahora enfrentaba los desafíos con seguridad y determinación. Se sintió orgulloso, no solo por el éxito del día, sino porque había visto crecer a alguien que realmente merecía una segunda oportunidad. Y así, mientras la noche envolvía el rancho, ambos comprendieron que el verdadero cambio no era solo en la superficie, sino en el interior. La acción decisiva de enfrentar los miedos, de confiar en uno mismo y en los demás, había marcado un antes y un después en sus vidas. La historia de Clara y don Emilio demostraba que, aunque el pasado puede pesar, el presente y el esfuerzo constante pueden abrir caminos hacia la esperanza, la confianza y la verdadera transformación. La mañana siguiente amaneció tranquila.
El sol brillaba entre las nubes, iluminando los campos verdes del rancho y los establos donde los animales descansaban después de la jornada intensa de la inspección. Clara se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez sentía algo diferente, una calma profunda, mezclada con orgullo. Miró a su alrededor y observó cómo todo parecía en orden, como si el rancho mismo reconociera que habían superado los desafíos. Mientras desayunaban en la cocina, don Emilio la observaba con una sonrisa ligera, algo que rara vez mostraba. «Hoy podemos tomarnos un respiro», dijo con voz firme pero amable. «No es que podamos dejar de trabajar, pero después de todo lo que hemos pasado, un poco de tranquilidad nos viene bien». Clara asintió, sintiendo cómo cada palabra le daba fuerza. Durante semanas había enfrentado miedo, ansiedad y culpa, pero ahora comenzaba a sentir que todo ese esfuerzo había valido la pena. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía creer que podía construir un futuro distinto, que podía sentirse limpia por dentro y que sus acciones tenían un valor real. Después del desayuno, Clara decidió recorrer el rancho. Caminó por los senderos que rodeaban los campos, observando a los animales pastar y sintiendo la brisa en su rostro. Cada rincón del lugar le recordaba lo lejos que había llegado. Recordó los días en que llegaba con miedo y dudas, los momentos en que sentía que su pasado la perseguía sin descanso, y como poco a poco, con esfuerzo y dedicación, había logrado demostrar que podía confiar en sí misma. Mientras caminaba, vio a don Emilio trabajando cerca del corral. Lo observó unos minutos en silencio, recordando cómo había sido recibido en el rancho semanas atrás. Un hombre serio, estricto, que podía parecer inaccesible, pero que había decidido confiar en ella a pesar de todo. Esa decisión había cambiado su vida de una manera que nunca podría olvidar. «Buenos días, Clara», dijo don Emilio, notando que ella lo miraba. «Hoy quiero mostrarte algo». Clara lo siguió mientras él la guiaba hacia un pequeño terreno al final de la propiedad. Allí, don Emilio había preparado un espacio especial, con herramientas organizadas, un pequeño establo arreglado y un jardín donde los cultivos estaban creciendo saludables. «Este lugar», explicó, «es para ti. Quiero que sigas aprendiendo y trabajando aquí. Quiero que tengas tu propio espacio para practicar, para mejorar y para demostrarte a ti misma que puedes lograrlo». Clara sintió que un nudo se formaba en su garganta. No podía creer lo que escuchaba. Cada esfuerzo, cada lágrima, cada miedo que había enfrentado ahora tenía un reconocimiento tangible. «No sé qué decir», susurró, con la voz llena de emoción. «Gracias». «No digas gracias todavía», respondió don Emilio con una ligera sonrisa. «Aún queda mucho por hacer, pero quiero que sepas que confío en ti. No por tu pasado, sino por tu esfuerzo y tu voluntad de cambiar». Ese día, Clara trabajó en su nuevo espacio con entusiasmo y concentración. Cada actividad era una oportunidad para demostrar que podía enfrentar desafíos, cuidar de los animales y mantener la tierra en orden. Don Emilio la supervisaba, ofreciendo consejos y correcciones suaves, pero dejando que ella tomara decisiones. Clara sentía que su confianza crecía con cada paso, con cada acción correcta, y con cada momento en que recordaba que su pasado no determinaba su valor. Mientras el sol comenzaba a descender, Clara se sentó bajo un árbol a descansar. Observó los campos y los animales, sintiendo una calma que no había sentido en años. La sensación de suciedad que alguna vez había dominado su interior ahora parecía desvanecerse. Había aprendido que el cambio no ocurría de manera inmediata, sino paso a paso, y que la paciencia, la dedicación y la honestidad eran las herramientas más poderosas para transformar su vida. Don Emilio se sentó a su lado. «Has trabajado muy duro», dijo con voz tranquila. «Estoy orgulloso de ti». Clara lo miró y sintió que una emoción profunda la inundaba. Por primera vez, sentía que podía mirar su vida con esperanza, sin miedo ni culpa. «Gracias, don Emilio», dijo con sinceridad. «Gracias por darme esta oportunidad». «No es solo mi oportunidad, Clara», respondió él. «Es tuya también. La has ganado con tu esfuerzo,
con tu constancia y con tu honestidad. No olvides eso. A medida que los días pasaban, Clara continuó aprendiendo y creciendo. Cada jornada en el rancho le enseñaba algo nuevo, no solo sobre el trabajo, sino sobre ella misma. Aprendió a enfrentar los desafíos sin rendirse, a manejar sus emociones y a reconocer su propio valor. Cada error que cometía ya no era una carga, sino una oportunidad de aprender y mejorar. Con el tiempo, su relación con don Emilio se fortaleció aún más. No solo era su mentor, sino también un guía y un amigo que la había ayudado a descubrir su fuerza interior. Juntos enfrentaron problemas del rancho, ajustaron la rutina, cuidaron de los animales y compartieron momentos de reflexión y conversación. Cada día, Clara se sentía más segura y capaz, y cada día, don Emilio confirmaba que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Clara caminó hacia el río que cruzaba el rancho. Se sentó en la orilla, observando cómo el agua fluía tranquila. Cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó los días en que se sentía perdida, los momentos en que pensaba que nunca podría superar su pasado, y cómo ahora se sentía limpia por dentro, capaz de mirar hacia adelante sin miedo ni culpa. Don Emilio se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué piensas, Clara?, preguntó, con curiosidad. ¿Cómo te sientes ahora que has pasado por todo esto? Clara abrió los ojos y lo miró. Siento que he cambiado, dijo con voz firme. Ya no siento que mi pasado me defina. Sé que todavía hay mucho por aprender, pero ahora confío en mí misma y en que puedo enfrentar lo que venga. Eso es lo más importante, dijo él, sonriendo ligeramente. La vida no es fácil, y todos cargamos con errores y dificultades. Pero si enfrentamos cada día con esfuerzo, honestidad y voluntad, podemos construir algo valioso y encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Clara asintió, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. Sabía que su transformación no había sido rápida ni sencilla, pero también sabía que cada paso, cada desafío y cada momento de esfuerzo habían valido la pena. Por primera vez, podía mirar su futuro con esperanza y confianza. Con el paso de los meses, Clara se convirtió en una parte fundamental del rancho. Su dedicación, su trabajo constante y su capacidad para enfrentar los desafíos inspiraron a los vecinos y a todos quienes conocían la historia del lugar. Don Emilio continuó guiándola, pero también la dejó tomar decisiones importantes, confiando en que había aprendido a manejar responsabilidades y a actuar con integridad. Una tarde, mientras descansaban bajo el gran árbol cerca del río, Clara reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó su llegada al rancho, con miedo y dudas, y como cada decisión de enfrentar sus miedos, trabajar duro y confiar en alguien había transformado su vida. Había aprendido que nadie está definido por su pasado, y que la verdadera limpieza del corazón se logra con esfuerzo, honestidad y valentía. Don Emilio la miró y dijo, «Has recorrido un largo camino, Clara. Estoy orgulloso de lo que eres hoy. Has demostrado que todos merecemos una segunda oportunidad, y que el cambio es posible si estamos dispuestos a luchar por él». Clara sonrió, sintiendo una calidez profunda en su pecho. «Gracias», dijo. «No solo por confiar en mí, sino por enseñarme que puedo ser mejor y que mi pasado no me controla». El sol se escondía lentamente detrás de las colinas, bañando el rancho en una luz dorada. Clara se levantó y respiró profundamente, sintiendo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Por primera vez, su corazón estaba ligero, libre de la culpa y del miedo que la habían acompañado durante años. En ese momento, ambos comprendieron que la verdadera transformación no se trataba solo de superar errores pasados, sino de aprender, crecer y confiar en uno mismo y en los demás. Clara había encontrado su lugar, su fuerza y su propósito, y don Emilio había confirmado que la decisión de confiar en ella había sido una de las más importantes y gratificantes de su vida. La historia del rancho continuó, pero ahora con una luz nueva,
la historia de alguien que se atrevió a enfrentar sus miedos, que trabajó con esfuerzo y honestidad, y que descubrió que la limpieza del corazón y la confianza en uno mismo son posibles para quien se atreve a cambiar. Y así, mientras la luna iluminaba los campos y los animales descansaban tranquilos, Clara y don Emilio sabían que habían construido algo mucho más grande que un rancho, habían construido esperanza, confianza y un futuro lleno de oportunidades.